Cuando mi propia hija me escupió en la cara frente al notario y me dijo que yo no merecía ni un centavo de mi difunto esposo, supe que había llegado el momento de que conocieran quién soy realmente. Ese momento está grabado en mi memoria como fuego ardiente. Ahí estaba yo, sentada en esa oficina elegante del abogado, rodeada de personas que creía que me amaban, y de repente me convertí en una extraña en mi propia familia. Pero déjame contarte desde el principio cómo llegué a ese momento que cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Elena, y durante 30 años fui la esposa perfecta, la madre abnegada, la mujer que siempre estaba ahí cuando todos me necesitaban. Pero en ese día gris de marzo, cuando el notario leyó el testamento de mi querido Santiago, descubrí que para mi familia yo no era más que una molestia. Los herederos legítimos son los hijos, dijeron las palabras del documento. 50 millones de dólares repartidos entre mis 3 hijos, Carmen, Roberto y María. Para mí, según ellos, no había nada. Absolutamente nada. Recuerdo cómo mi hija Carmen me miró con esos ojos fríos que ya no reconocía. Mamá, entiendes que papá sabía lo que hacía. Tú tendrás tu pensión. Eso es suficiente para alguien como tú. ¿Alguien como yo? Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas. Pero lo que más me dolió fue la sonrisa de complicidad que compartieron mis hijos, como si hubieran estado esperando este momento durante años. Entonces fue cuando el abogado se aclaró la garganta. «Disculpen», dijo con una voz extraña, «pero hay algo más que debo leer». Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez en meses vi algo parecido a la compasión. Y ahí fue cuando mi mundo cambió para siempre. Pero antes de continuar con lo que pasó después, déjame explicarte cómo una mujer como yo, que había construido su vida entera alrededor del amor familiar, llegó a estar sentada en esa silla, siendo humillada por sus propios hijos. Porque la verdad es que yo tenía secretos que ni siquiera Santiago conocía completamente, secretos que estaban a punto de salir a la luz de la manera más espectacular posible. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo? Que durante todos esos años yo elegí esconder mi verdadera identidad porque pensé que me amarían más por quien fingía ser que por quien realmente era. Qué tonta fui al creer que el amor verdadero necesita máscaras. Pero ese día, cuando vi el desprecio en los ojos de mis hijos, algo se rompió dentro de mí y algo más fuerte comenzó a nacer. La mujer que había estado dormida durante 30 años finalmente estaba despertando. Y créeme, cuando Elena despierta, el mundo tiembla. Todo comenzó hace 32 años, cuando conocí a Santiago en una conferencia de negocios en Buenos Aires. Yo tenía 25 años y acababa de heredar el imperio textil de mi padre. Sí, has leído bien. Yo era la heredera de una fortuna considerable, pero eso es algo que decidí ocultar desde el primer momento. Santiago era encantador, con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Trabajaba como gerente en una empresa mediana. Ganaba bien para los estándares normales, pero nada comparado con lo que yo poseía. Cuando me preguntó a qué me dedicaba, le dije que trabajaba en una boutique. No era mentira, técnicamente. Tenía una cadena de boutiques, pero él no necesitaba saberlo. Nuestros primeros meses fueron mágicos. Él me cortejaba con flores silvestres porque no podía permitirse rosas caras. Me llevaba a pequeños restaurantes familiares donde la comida era deliciosa pero sencilla. Yo fingía que esos eran los únicos lugares que conocía, cuando en realidad había cenado en los mejores restaurantes de Europa. ¿Por qué mentí? Porque había visto cómo los hombres cambiaban cuando descubrían mi fortuna. Algunos se volvían intimidados, otros calculadores. Santiago me amaba por quien creía que era. Una mujer trabajadora, independiente pero no adinerada. Me amaba por mi risa, por cómo bailaba en su pequeño apartamento, por las cenas que cocinábamos juntos. 6 meses después me propuso matrimonio con un anillo que probablemente le costó 3 salarios. Era pequeño, simple, pero en ese momento fue el objeto más hermoso que había visto,
porque representaba amor real, no interés. Durante nuestros primeros años de matrimonio, mantuve mi fachada. Vendí discretamente algunas propiedades para comprar nuestra casa, haciéndole creer que había ahorrado trabajando. Cuando quedé embarazada de Carmen, dejé mi trabajo en la boutique para ser madre tiempo completo. En realidad, seguía dirigiendo mi imperio desde las sombras, a través de administradores de confianza. Santiago era un padre maravilloso y un esposo atento. Trabajaba largas horas para darnos lo mejor que podía, sin saber que yo podría haberle dado todo, sin que él moviera un dedo. Pero respetaba su orgullo, su necesidad de ser proveedor. Llegaron Roberto y luego María. Cada embarazo fue una bendición, cada niño una nueva razón para continuar mi actuación. Porque ahora no se trataba solo de proteger mi matrimonio, sino de proteger la imagen que mis hijos tenían de su padre como el héroe que nos mantenía. Los años pasaron en una rutina cómoda. Santiago ascendía lentamente en su empresa. Yo manejaba la casa y mis negocios secretos. Mis hijos crecían creyendo que vivíamos modestamente gracias al trabajo duro de papá. Nunca sospecharon que los colegios privados, las vacaciones familiares, los regalos de cumpleaños, todo era posible gracias a mi fortuna oculta. Pero había señales que debería haber notado. Pequeños comentarios de mis hijos sobre cómo papá era el importante, cómo mamá solo se quedaba en casa, como si mi contribución no tuviera valor porque no era visible. Ahora me doy cuenta de que al esconder mi verdadera identidad, inadvertidamente enseñé a mis hijos a subestimarme. Y esa lección me costaría más de lo que jamás imaginé. Carmen nació en una madrugada de octubre, después de 16 horas de labor. Cuando la enfermera la puso en mis brazos, sentí que mi corazón se expandía de una manera que nunca había experimentado. Santiago lloró de felicidad, susurrando promesas de ser el mejor padre del mundo. Durante los primeros meses, fui una madre devota. Amamantaba, cambiaba pañales, despertaba cada noche sin quejarme. Santiago trabajaba turnos extras para poder comprar todo lo que creía que necesitábamos. Yo sonreía y aceptaba sus esfuerzos, mientras discretamente pagaba las facturas médicas más costosas sin que él lo supiera. Cuando Carmen cumplió 2 años, llegó Roberto. Un bebé tranquilo, muy diferente a su hermana enérgica. Santiago bromeaba diciendo que teníamos el equilibrio perfecto. Yo me sumergí aún más en el rol de madre dedicada, organizando horarios, actividades, citas médicas. Durante estos años, tomé una decisión que ahora lamento profundamente. Decidí que mis hijos crecerían viendo a su padre como el héroe económico de la familia. Cada vez que Santiago llegaba con algún regalo, yo hacía gran espectáculo de agradecimiento. «Miren lo que papá les trajo con su trabajo duro», exclamaba. Nunca mencionaba las inversiones que había hecho para asegurar que pudiéramos permitirnos esos lujos. María llegó 3 años después, completando nuestra familia. Era una bebé risueña que adoraba cuando Santiago le hacía caras graciosas. Verlo interactuar con nuestros hijos me llenaba de amor, pero también fortalecía mi determinación de mantener mi secreto. Los años de crianza temprana fueron intensos. Mientras Santiago salía al mundo empresarial, yo me convertí en chofer, chef, enfermera, maestra y consejera. Llevaba a Carmen a ballet, a Roberto a fútbol, a María a natación. Organizaba fiestas de cumpleaños, citas de juego, reuniones escolares. Pero aquí está lo que no calculé. Al posicionarme como solo mamá, mientras Santiago era papá el proveedor, involuntariamente creé una jerarquía en la mente de mis hijos. Papá era importante porque traía dinero. Mamá era... bueno, mamá simplemente estaba ahí. Recuerdo vívidamente una conversación cuando Carmen tenía 8 años. Estábamos preparando la cena cuando me preguntó: «Mamá, ¿por qué no trabajas como papá?» Le expliqué que mi trabajo era cuidar de ella y sus hermanos. Arrugó la nariz y dijo: «Pero eso no es trabajo de verdad, ¿cierto?» Esas palabras me dolieron, pero las ignoré.
Pensé que era solo curiosidad infantil. No me di cuenta de que estaba plantando semillas de desprecio hacia mi contribución. Roberto, por su parte, siempre corría hacia Santiago cuando llegaba del trabajo, como si yo fuera invisible después de haber pasado todo el día cuidándolo. María aprendió a pedir dinero directamente a papá porque sabía que mamá no tenía dinero propio. Durante todos estos años, seguí manejando mi imperio empresarial desde las sombras. Reuniones telefónicas durante las siestas, documentos firmados mientras los pequeños jugaban. Mis empleados sabían que debían llamarme Señora García si alguna vez contestaba cuando los niños estaban cerca. Santiago nunca sospechó nada. Creía que yo era simplemente muy buena administrando el presupuesto familiar. Cuando ocasionalmente preguntaba cómo podíamos permitirnos ciertas cosas, yo inventaba historias sobre ofertas especiales o ahorros inteligentes. Mis hijos crecieron en una burbuja de comodidad, creyendo que todo venía del trabajo honesto de papá y la frugalidad de mamá. Nunca imaginé que esta mentira piadosa se convertiría en la base de mi propia destrucción. La primera vez que noté algo extraño fue durante el cumpleaños número 15 de Carmen. Habíamos organizado una celebración hermosa en el jardín, con decoraciones elegantes y una mesa llena de delicias. Los amigos de Carmen llegaron impresionados por la fiesta, y yo me sentía orgullosa del ambiente acogedor que había creado. Pero entonces escuché una conversación que me heló la sangre. Carmen estaba hablando con sus amigas cerca de la piscina, y yo me acerqué para ofrecerles más bebidas. «Tu papá debe ganar muchísimo dinero para hacer fiestas así», comentó una de sus amigas. Carmen se encogió de hombros. «Sí, papá es exitoso. Mamá solo... Bueno, ella organiza las cosas. No es como si fuera difícil cuando papá paga todo». Sus amigas rieron, pero a mí se me formó un nudo en el estómago. Había algo despectivo en su tono, como si mis esfuerzos no tuvieran valor real. Roberto demostró una actitud similar cuando cumplió 16. Quería un automóvil caro para su cumpleaños. Y cuando Santiago le explicó que tendríamos que ahorrar, Roberto explotó. «Pero papá, tú ganas bien. No es justo que tenga que esperar por culpa de los gastos de mamá», gritó, mirándome como si yo fuera un obstáculo para sus deseos. Intenté explicarle sobre responsabilidad financiera, pero él me interrumpió. «Tú no entiendes de dinero, mamá. Solo gastas lo que papá gana». Santiago lo regañó, pero noté que no defendió completamente mi rol en las finanzas familiares. Después de todo, él también creía que yo simplemente administraba su salario. María, la más pequeña, desarrolló el hábito de ignorar mis instrucciones y esperar hasta que papá llegara para pedirle permiso. Si yo le decía que no podía salir con amigas, ella esperaba a Santiago y le suplicaba hasta conseguir lo que quería. «Mamá siempre dice no a todo», se quejaba. Papá entiende mejor. Los comentarios se volvieron más frecuentes y hirientes. Durante las cenas familiares mis hijos hablaban sobre sus planes futuros, sus universidades soñadas, sus aspiraciones profesionales. Pero cuando yo compartía alguna opinión o sugerencia, a menudo la descartaban. «Mamá, tú no has trabajado nunca realmente», me dijo Carmen un día cuando discutíamos sobre su carrera universitaria. «No entiendes cómo funciona el mundo profesional». Me quedé atónita. Había estado dirigiendo empresas desde antes de que ella naciera, pero para ella yo era solo una ama de casa sin experiencia. Roberto empezó a traer novias a casa, y me dolió escuchar cómo las presentaba. «Esta es mi mamá. Solo se encarga de la casa. Mi papá es el que tiene el trabajo importante». Cuando intentaba participar en conversaciones sobre política o economía, mis hijos intercambiaban miradas cómplices, como si mis opiniones fueran entretenimiento infantil. Santiago, aunque amoroso, tampoco ayudaba. Había adoptado la costumbre de explicarme cosas sobre inversiones o negocios, como si yo fuera incapaz de entender conceptos financieros complejos. Ironía cruel, considerando que yo manejaba inversiones millonarias diariamente.
La gota que derramó el vaso fue durante una reunión escolar. La directora estaba discutiendo opciones universitarias costosas para María y mencionó que entendía si teníamos limitaciones presupuestarias. María inmediatamente señaló hacia Santiago. «Papá puede pagarlo. Él tiene un trabajo muy bueno. Mamá no trabaja». La directora me miró con compasión, como si fuera una pobre mujer dependiente. Sonreí y asentí, manteniendo mi fachada, mientras por dentro gritaba la verdad. Esa noche, mirándome en el espejo, me di cuenta de algo aterrador. Había creado monstruos sin darme cuenta. Al esconder mi verdadera identidad, había permitido que mis propios hijos me vieran como inferior, pero aún no sabía hasta dónde llegaría su desprecio. Eso lo descubriría pronto, de la manera más dolorosa posible. Los años siguientes fueron una cadena interminable de renuncias personales que nadie en mi familia notó. Cada decisión que tomaba giraba en torno a las necesidades de otros, mientras yo desaparecía lentamente como persona individual. Cuando Carmen decidió estudiar arquitectura en una universidad privada exclusiva, el costo era astronómico. Santiago se preocupó durante semanas, calculando préstamos y sacrificios necesarios. Yo, en silencio, vendí una de mis propiedades comerciales más valiosas para cubrir los gastos. Le dije a Santiago que había encontrado una beca parcial después de muchas llamadas y súplicas. «Eres increíble, Elena», me dijo esa noche, abrazándome. «No sé cómo lo haces, pero siempre encuentras soluciones». Si tan solo supiera que mis soluciones costaban millones de mis propios recursos. Roberto quería estudiar medicina, y las universidades de medicina son brutalmente costosas. Nuevamente, Santiago se sumió en preocupaciones financieras. Yo liquidé acciones de una empresa textil que había construido desde cero, una compañía que había sido mi orgullo durante años. Inventé una historia sobre ahorros familiares que había estado guardando secretamente. María, no conforme con ser menos que sus hermanos, decidió que quería estudiar en Europa. París, específicamente. Los gastos de vida allá eran prohibitivos. Pero yo ya había perfeccionado el arte del sacrificio invisible. Durante estos años, dejé de lado mis propias ambiciones empresariales. Rechacé oportunidades de expansión internacional porque requerían viajes que interferirían con mi papel de madre devota. Vendí participaciones en negocios prósperos para mantener líquido el dinero necesario para los gastos familiares. Mis administradores me advirtieron repetidamente sobre estas decisiones. «Señora, está liquidando activos demasiado rápido», me decía mi contador principal. «Su patrimonio se está reduciendo significativamente», pero yo estaba ciega de amor maternal. Creía que estaba invirtiendo en el futuro de mis hijos, en su felicidad y éxito. Lo que no calculé fue el costo emocional de este sacrificio constante. Gradualmente perdí contacto con mi identidad profesional. Las reuniones de negocios se volvieron esporádicas. Delegué decisiones importantes a empleados y lentamente me convertí en una sombra de la empresaria que había sido. Santiago notó mi melancolía creciente, pero interpretó mal las señales. «Tal vez deberías buscar un pasatiempo», sugirió. «Algo que te haga sentir útil». ¿Útil? Yo estaba financiando la educación de 3 hijos y manteniendo un estilo de vida que él jamás podría costear con su salario. Pero para él, yo era solo una mujer aburrida que necesitaba entretenimiento. Mis hijos, por su parte, habían desarrollado una actitud de entitlement que me aterrorizaba. Esperaban que sus deseos se cumplieran mágicamente. Cuando Carmen quería ropa de diseñador, cuando Roberto necesitaba equipos deportivos caros, cuando María deseaba vacaciones extravagantes, todo aparecía como por arte de magia. Nunca preguntaron de dónde venía el dinero. Nunca agradecieron los sacrificios. Simplemente asumían que era normal vivir sin limitaciones financieras. El momento más doloroso llegó cuando Carmen se graduó de la universidad. Durante su discurso de graduación, agradeció públicamente a mi padre, quien trabajó incansablemente para darme esta oportunidad. Ni una sola mención de mi contribución. Esa noche, llorando en el baño,
me di cuenta de algo devastador. Había criado a 3 hijos que no me respetaban, que no valoraban mi existencia, que me veían como un accesorio doméstico. Pero aún tenía esperanza de que el tiempo cambiaría las cosas. Creía que cuando fueran adultos, cuando tuvieran sus propias familias, entenderían y apreciarían lo que había hecho por ellos. Qué ingenua fui al pensar que el amor incondicional siempre es correspondido. La vida tenía lecciones mucho más duras preparadas para mí. Santiago comenzó a mostrar síntomas extraños cuando cumplió 58 años. Fatiga constante, dolores de cabeza intensos, episodios de confusión que inicialmente atribuimos al estrés laboral. Pero cuando empezó a olvidar conversaciones importantes y a perderse en calles familiares, supe que algo grave estaba ocurriendo. El diagnóstico llegó como un golpe devastador. Tumor cerebral. Los médicos hablaron de tratamientos agresivos, cirugías riesgosas, quimioterapia experimental. Los costos eran astronómicos, muy por encima de lo que nuestro seguro médico cubría. Mis hijos recibieron la noticia con shock, pero su reacción me sorprendió. En lugar de unirse para apoyar a su padre, comenzaron a distanciarse emocionalmente. Carmen, que vivía en su propio apartamento, visitaba esporádicamente. Roberto, recién casado, alegaba que su esposa no se sentía cómoda con la situación. María, estudiando en Europa, prometía regresar pronto, pero siempre encontraba excusas para posponer su regreso. Yo me convertí en la cuidadora principal de Santiago. Días interminables en hospitales, noches velando su sueño irregular, administrando medicamentos cada pocas horas. Transformé nuestra habitación en una pequeña unidad médica, con monitores, oxígeno portátil y todos los equipos necesarios para mantenerlo cómodo. Durante este periodo, liquidé prácticamente todo mi imperio empresarial. Vendí las últimas propiedades, cerré negocios rentables, cobré inversiones a largo plazo. Todo para costear los tratamientos experimentales que los médicos sugirieron. Tratamientos que ofrecían esperanza pero no garantías. Santiago, en sus momentos lucidos, se angustiaba por los gastos. «Elena, no podemos permitirnos esto», murmuró una tarde, sosteniendo una factura médica. «Tal vez deberíamos aceptar el tratamiento básico». Lo tranquilicé, inventando historias sobre seguros especiales y fondos de emergencia familiares. Nunca supo que estaba gastando mi propia fortuna para mantenerlo vivo. Mis hijos, cuando aparecían, se comportaban como visitantes incómodos. Llegaban con flores baratas, permanecían el tiempo mínimo socialmente aceptable y se marchaban con alivio palpable. Nunca se ofrecieron para ayudar con los cuidados nocturnos. Nunca preguntaron sobre las finanzas médicas. Nunca sugirieron turnarse para dar descanso a su madre agotada. Carmen una vez me dijo: «Mamá, entendemos que esta es tu responsabilidad como esposa. Nosotros tenemos nuestras propias vidas que atender». ¿Mi responsabilidad? Como si cuidar a su padre moribundo fuera una obligación exclusivamente mía, no un acto de amor familiar compartido. Roberto fue aún más cruel. Durante una de sus visitas breves comentó: «Papá se ve muy mal. Tal vez sería mejor para todos si... ya sabes, si no sufre más». Me quedé paralizada. Estaba sugiriendo que dejáramos morir a Santiago para evitar molestias. María, llamando desde París, era igualmente insensible. «Mamá, entiendo que es difícil, pero yo tengo exámenes importantes. No puedo regresar ahora. Papá lo entendería. Durante los meses de enfermedad, me convertí en una sombra de mí misma. Perdí peso, desarrollé ojeras permanentes. Mi cabello comenzó a encanecer prematuramente. Pero Santiago necesitaba cuidados constantes, y yo era la única dispuesta a proporcionárselos. En las noches silenciosas, cuando Santiago dormía inquieto, yo me preguntaba qué había hecho mal como madre. ¿Cómo había criado a 3 seres humanos tan carentes de empatía hacia su propia familia? Pero aún creía que cuando Santiago mejorara, cuando superáramos esta crisis, mis hijos verían mi dedicación
y finalmente me valorarían. No sabía que Santiago nunca mejoraría y que mi sacrificio solo sería el preludio de una traición aún más profunda. Los últimos meses de vida de Santiago fueron una montaña rusa emocional. Había días donde parecía casi normal, conversando sobre el futuro, planeando vacaciones que sabíamos que nunca tomaríamos. Pero también había momentos de claridad brutal, donde ambos entendíamos que el tiempo se agotaba. Fue durante una de esas noches tranquilas cuando Santiago me llamó a su lado. Sus ojos tenían esa lucidez especial que aparecía antes de los episodios más difíciles. «Elena, necesito decirte algo importante», murmuró, tomando mi mano con fuerza sorprendente. «He estado pensando mucho sobre nuestros hijos». Mi corazón se aceleró. Durante semanas había notado su frustración creciente con las visitas esporádicas de Carmen, Roberto y María. Veía cómo se le apagaba la luz en los ojos cuando prometían venir y no aparecían. «Sé que piensas que no me doy cuenta», continuó, «pero veo cómo te tratan. Veo que no valoran lo que has hecho por esta familia». Intenté protestar, pero él levantó una mano débil para silenciarme. «Durante 30 años he creído que era el proveedor de esta familia, pero últimamente, viendo estas facturas médicas, estos tratamientos costosos», su voz se quebró. «Elena, ¿de dónde viene realmente el dinero?» El momento que había temido durante décadas había llegado. Santiago estaba muriendo, y yo ya no tenía fuerzas para mentir. «Tengo recursos propios», susurré. «Siempre los he tenido». Sus ojos se llenaron de comprensión y algo que parecía respeto renovado. «¿Cuánto, Elena?» «Suficiente para que nunca hubiera necesitado preocuparse por nada». Santiago cerró los ojos, procesando esta revelación. Cuando los abrió, había lágrimas. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» «Porque te amaba tal como eras. No quería que el dinero cambiara lo que sentías por mí». Pasamos horas hablando esa noche. Le conté sobre mi herencia paterna, sobre las empresas que había manejado en secreto, sobre cada sacrificio financiero que había hecho por mantener la ilusión de que él era nuestro salvador económico. «Dios mío, Elena», murmuró, «he sido tan ciego. ¿Y nuestros hijos? Ellos no saben nada de esto». «No, y prefiero que siga así». Santiago me miró con una intensidad que no había visto en meses. «No, mi amor, ya no puedes seguir escondiéndote. Después de mi muerte, ellos necesitan conocer la verdad». Durante las siguientes semanas, Santiago insistió en conocer detalles sobre mi situación financiera. Quería entender exactamente qué había sacrificado por nuestra familia. Cuando le mostré los documentos, los registros de propiedades vendidas, las inversiones liquidadas, lloró como un niño. «Lo siento tanto», repetía. «Debiste haber sido mi socia, no mi sombra». En sus últimos días conscientes, Santiago me hizo una promesa que cambiaría todo. «Voy a asegurarme de que nuestros hijos entiendan quién eres realmente», me dijo. «No puedo morir sabiendo que te han menospreciado toda la vida». Una semana antes de morir, Santiago me pidió que llamara a su abogado. Pensé que quería actualizar su testamento básico, añadir algunos detalles menores. No imaginé que estaba planeando la revelación más impactante de nuestras vidas. El día que murió, susurró sus últimas palabras en mi oído. «Elena, prepárate. Pronto todos sabrán quién eres». No entendí completamente lo que significaba hasta el día de la lectura del testamento. Ese día cuando todo cambió para siempre. Santiago murió un martes lluvioso de febrero. Yo estaba sosteniendo su mano cuando exhaló su último aliento, después de haber pasado 3 días y 3 noches sin separarme de su cama. Sus últimas horas fueron pacíficas, como si finalmente hubiera encontrado la tranquilidad que había estado buscando. La noticia de su muerte se extendió rápidamente. Carmen llegó 2 horas después, con los ojos hinchados pero curiosamente secos. Roberto apareció al día siguiente, interrumpiendo lo que parecía ser una reunión importante de negocios. María, sorprendentemente, logró tomar el primer vuelo desde París y llegó esa misma noche.
Lo que me devastó fue la inmediatez con que comenzaron a discutir los arreglos prácticos. Mientras yo aún estaba en shock, procesando la pérdida del hombre que había sido mi compañero durante 3 décadas, ellos ya estaban hablando sobre funerarias, costos y quién pagaría qué. «Mamá, entendemos que esto es difícil», dijo Carmen con un tono que sonaba más a impaciencia que a compasión. «Pero necesitamos ser realistas sobre los gastos del funeral». Roberto asintió. «Papá habría querido algo digno, pero dentro de nuestras posibilidades. No podemos endeudarnos por esto». María, recién llegada de Europa, fue la más directa. «¿Cuánto dinero tenemos disponible para esto? No quiero que mamá se quede sin nada después». Me quedé atónita. Habían pasado menos de 24 horas desde la muerte de su padre, y ya estaban calculando gastos como si fuera una transacción comercial. «Yo me encargaré de todo», les dije suavemente. «No se preocupen por el dinero». Intercambiaron miradas que ahora reconozco como conspiratorias. Carmen se acercó y me puso una mano en el hombro con falsa ternura. «Mamá, sabemos que papá no dejó mucho. No queremos que te sacrifiques más de lo que ya has hecho». Durante los días siguientes, mientras yo organizaba cada detalle del funeral, noté comportamientos extraños en mis hijos. Susurraban entre ellos cuando creían que no los escuchaba. Hacían llamadas telefónicas en privado. Roberto incluso trajo a un amigo abogado para apoyar a la familia durante este momento difícil. El día del funeral, la iglesia se llenó de colegas de Santiago, vecinos, amigos de la familia. Yo había organizado una ceremonia hermosa y digna, con flores elegantes, música que él amaba y un servicio que honraba su memoria. Mis hijos dieron discursos emotivos sobre su padre maravilloso, el hombre que había trabajado incansablemente para darles todo. Carmen lloró al recordar cómo él había pagado su universidad. Roberto habló sobre los sacrificios que papá había hecho para mantener a la familia. María, con su dramática flair europea, describió a Santiago como un héroe que había dado todo por sus hijos. Ni una sola mención de mi contribución. Ni una palabra sobre los 30 años que había pasado cuidando el hogar, criando a los hijos, administrando las finanzas familiares. En sus versiones yo era simplemente la esposa que había estado ahí, invisible y sin importancia. Después del entierro, durante el almuerzo familiar, escuché una conversación que me partió el corazón. Mis hijos estaban hablando con algunos invitados sobre las dificultades económicas que enfrentaría mamá ahora que papá se había ido. «Papá era todo para esta familia», dijo Carmen. «Mamá nunca ha trabajado realmente. Estamos preocupados por cómo se las arreglará». Los invitados me miraron con pena, como si fuera una viuda desamparada que necesitaba caridad. Esa noche, cuando finalmente nos quedamos solos, Roberto me habló con lo que claramente consideraba gentileza paternal. «Mamá, hemos estado hablando. Sabemos que la situación financiera va a ser difícil ahora. Queremos que sepas que estamos aquí para apoyarte». «¿Qué quieres decir?» «Bueno, obviamente no podrás mantener esta casa. Tendremos que vender, encontrarte algo más pequeño y económico. Mi propia casa. La casa que había comprado con mi propio dinero, que había mantenido durante décadas, que contenía todos mis recuerdos. Pero aún no sabían la verdad. Pronto la descubrirían de la manera más impactante posible. Las semanas posteriores al funeral fueron una revelación dolorosa sobre la verdadera naturaleza de mis hijos. Su grief aparente se transformó rápidamente en una urgencia calculada por conocer los detalles financieros de la herencia paterna. Roberto fue el primero en abordar el tema directamente. Llegó a casa 3 días después del entierro con una carpeta llena de documentos y una expresión que intentaba ser consoladora, pero que realmente irradiaba impaciencia. «Mamá, sé que es prematuro, pero necesitamos comenzar el proceso legal. El abogado de papá quiere programar la lectura del testamento para la próxima semana». Carmen apareció esa misma tarde, supuestamente para acompañarme en mi proceso de duelo.
pero inmediatamente comenzó a hacer inventario mental de los objetos valiosos de la casa. «Esta vajilla de porcelana es hermosa», comentó, examinando las piezas como si fuera una tasadora. «Papá siempre tuvo buen gusto para las inversiones». María regresó de París con una actitud completamente diferente. Ya no era la hija cariñosa que había llorado en el funeral. Ahora hablaba con jerga empresarial sobre maximizar activos y distribución equitativa. «Mamá, entendemos que esto es emocionalmente difícil», me dijo mientras organizaba papeles en la mesa del comedor. «Pero debemos ser prácticos. Papá habría querido que manejáramos esto profesionalmente». Durante esos días, noté que mis hijos habían comenzado a tratarme como si fuera senil. Hablaban sobre mí en tercera persona mientras yo estaba presente. Tomaban decisiones sobre la casa, los muebles, incluso mis horarios, sin consultarme. «Mamá probablemente necesitará ayuda para entender los documentos legales», murmuró Roberto a sus hermanas, como si yo no pudiera escucharlo. La ironía era devastadora. Yo había manejado documentos legales complejos durante décadas. Había dirigido negociaciones multimillonarias. Había tomado decisiones financieras que afectaban cientos de empleos. Pero para ellos, era solo una viuda confundida que necesitaba orientación. El abogado, el señor Martínez, llamó personalmente para coordinar la cita. Su voz sonaba extraña cuando habló conmigo, como si estuviera conteniendo información importante. «Señora Elena, ¿podrá asistir el jueves a las 3 de la tarde? Es importante que todos los beneficiarios estén presentes». «Beneficiarios», había dicho. Plural. Mis hijos asumían que se refería a ellos tres, y yo no los corregí. Después de todo, era lógico que Santiago hubiera dejado todo a sus hijos. Su salario había sostenido oficialmente nuestra familia durante 30 años. La noche anterior a la lectura del testamento, mis hijos organizaron una especie de reunión familiar. Se sentaron conmigo en la sala, con expresiones solemnes que intentaban transmitir preocupación filial. «Mamá», comenzó Carmen, «queremos que sepas que sin importar lo que diga el testamento mañana, nosotros cuidaremos de ti». Roberto asintió. Papá era previsor, pero sabemos que sus ahorros no serán suficientes para mantenerte en el estilo de vida al que estás acostumbrada. María se acercó y me tomó las manos. «Hemos decidido que cada uno contribuirá para asegurar que tengas una vejez digna. Tal vez un apartamento pequeño, pero cómodo». Sus palabras sonaban generosas, pero yo podía ver la calculadora mental funcionando detrás de sus ojos. Estaban haciendo ofertas caritativas basadas en sus propias expectativas de herencia. «Es muy gentil de su parte», respondí suavemente. «Pero esperemos a ver qué dice el testamento mañana». Esa noche, acostada en la cama que había compartido con Santiago durante tantos años, recordé sus últimas palabras. «Prepárate. Pronto todos sabrán quién eres». No tenía idea de lo que había planeado, pero algo en su tono me había dado a entender que había preparado una sorpresa que estaba a punto de cambiar la dinámica familiar para siempre. Mientras mis hijos dormían tranquilamente, seguros de que al día siguiente se convertirían en los herederos de la modesta fortuna de su padre trabajador, yo permanecía despierta, preguntándome qué revelación me esperaba. No podía imaginar que Santiago había orquestado el momento más dramático de nuestras vidas. El jueves a las 3 de la tarde, llegamos a la oficina del abogado Martínez. Era un edificio elegante en el centro de la ciudad, con muebles de caoba y un ambiente solemne que parecía apropiado para el momento. Mis hijos llegaron vestidos formalmente, como si fueran a una reunión de negocios importante. Carmen llevaba un traje negro severo, Roberto un smoking azul marino, y María había elegido un vestido discreto pero costoso que había comprado en París. Yo me había puesto un vestido simple y cómodo. Después de todo, según sus perspectivas, yo solo era la viuda que recibiría alguna pensión modesta. El abogado Martínez nos recibió en una sala de conferencias amplia, con una mesa larga de madera pulida. Nos sentamos en orden.
Carmen a la izquierda, Roberto en el centro, María a la derecha, y yo al final, como una espectadora en mi propio drama familiar. «Gracias por venir todos», comenzó el señor Martínez, organizando varios documentos frente a él. «Procederemos con la lectura del testamento del señor Santiago García». Mis hijos se irguieron en sus asientos, con expresiones de anticipación mal disimulada. Podía ver cómo intercambiaban miradas rápidas, como si estuvieran compartiendo algún secreto. El abogado comenzó con las formalidades legales habituales. Fecha del testamento, declaraciones de capacidad mental, revocación de testamentos anteriores. Mis hijos escuchaban con impaciencia, educada, claramente esperando llegar a la parte importante. «Ahora procederé con las disposiciones específicas», continuó el señor Martínez. «El señor García ha sido muy detallado en sus instrucciones. Entonces llegó el momento que cambiaría todo. A mis hijos Carmen, Roberto y María García les dejo la suma total de $50 millones, distribuida equitativamente entre los tres». Mis hijos se miraron con sorpresa genuina. Era mucho más dinero del que habían esperado. Carmen sonrió ampliamente. Roberto se recostó en su silla con satisfacción. María aplaudió suavemente. «Papá era más exitoso de lo que pensábamos», murmuró Roberto con admiración. Pero entonces el abogado continuó. «Sin embargo, debo aclarar que estos fondos no provienen del patrimonio del señor Santiago García». La confusión se extendió por la sala. Mis hijos fruncieron el ceño, intercambiando miradas desconcertadas. «¿Qué quiere decir?», preguntó Carmen. «El señor García especifica en su testamento que estos $50 millones son fondos que pertenecen originalmente a su esposa, Elena García, quien los proporcionó durante años para mantener el bienestar familiar». El silencio en la sala fue ensordecedor. Mis hijos me miraron como si fuera una extraña. «Eso es imposible», dijo María con una risa nerviosa. «Mamá nunca ha tenido dinero propio». El abogado me miró con respeto renovado. «Señora García, su esposo fue muy específico sobre este punto. Él documenta aquí que usted ha financiado secretamente la educación de sus hijos, los gastos médicos de él y prácticamente todos los gastos familiares durante décadas». Carmen se puso de pie bruscamente. «Esto es ridículo. Papá era el que trabajaba. Mamá ni siquiera tiene cuenta bancaria propia». «Al contrario», respondió el abogado. «Su madre posee múltiples cuentas, propiedades y hasta hace poco, un considerable imperio empresarial». La expresión en los rostros de mis hijos cambió de confusión a incredulidad y finalmente a algo que parecía furia. Roberto golpeó la mesa. «Esto tiene que ser un error. Mamá es solo una ama de casa». Fue entonces cuando Carmen hizo algo que nunca olvidaré. Se acercó a mí, con los ojos llenos de rabia, y me escupió directamente en la cara. «Nos has mentido toda la vida», gritó. «Nos has hecho creer que éramos pobres mientras tenías millones». María comenzó a llorar, pero no de tristeza. Era histeria pura. «Todo este tiempo actuando como si fueras una víctima». El abogado se aclaró la garganta incómodo. «Hay más información que debo compartir», dijo. Pero yo ya había escuchado suficiente. El momento que Santiago había planeado había llegado. Era hora de que conocieran a la verdadera Elena. El señor Martínez se puso de pie lentamente, con una solemnidad que cortó el aire tenso de la habitación. Mis hijos seguían mirándome con una mezcla de shock y resentimiento, como si hubiera cometido algún crimen imperdonable al tener recursos propios. «Por favor, tomen asiento», dijo el abogado con autoridad. «Aún no he terminado con las disposiciones del testamento». Carmen se limpió la boca, aún temblando de rabia. Roberto mantenía los puños cerrados sobre la mesa. María seguía sollozando dramáticamente, pero ahora parecía más calculada que genuina. «El señor Santiago García dejó instrucciones muy específicas para este momento», continuó el abogado, abriendo un sobre sellado.
Sabía exactamente cómo reaccionarían ustedes ante esta revelación. Extrajo una carta manuscrita con la letra inconfundible de Santiago. Mi corazón se aceleró al reconocer su escritura. Su padre escribió esto durante sus últimas semanas de vida, explicó el señor Martínez. Quería que fuera leído exactamente en este momento, después de sus reacciones iniciales. Comenzó a leer con voz clara. Queridos Carmen, Roberto y María, si están escuchando esta carta, significa que ya han descubierto la verdad sobre su madre. Y sospecho, conociéndolos como los conozco, que su reacción ha sido de indignación en lugar de gratitud. Mis hijos intercambiaron miradas incómodas. Santiago los había predicho perfectamente. Durante 30 años, observé cómo trataban a Elena como si fuera invisible, prescindible, sin valor. Viví con la culpa de permitir que ella se sacrificara para mantener mi orgullo masculino intacto. La voz del abogado se hizo más intensa. Elena vendió empresas valoradas en cientos de millones para pagar sus educaciones universitarias. Liquidó propiedades heredadas de su padre para costear mis tratamientos médicos. Renunció a su identidad profesional para que ustedes pudieran crecer, con la ilusión de que yo era el proveedor heroico. Roberto se había puesto pálido. Carmen había dejado de llorar y ahora escuchaba con atención forzada. Pero lo más doloroso de todo fue ver cómo ustedes la menospreciaban sistemáticamente. Como hijos adultos, nunca le preguntaron sobre sus sueños, sus aspiraciones, sus sacrificios. La veían como un accesorio doméstico cuya única función era facilitar sus vidas. María finalmente habló. «Papá, nosotros la amamos». El abogado levantó una mano. La carta continúa. El amor no es una palabra, es acción. Y sus acciones han demostrado durante años que no respetan a su madre. La habitación se sumió en un silencio pesado. Por lo tanto, he tomado una decisión final. Los 50 millones de dólares que mencioné inicialmente. Mis hijos se inclinaron hacia adelante con esperanza renovada. Permanecerán bajo el control total de Elena García. Ustedes no recibirán ni un centavo hasta que demuestren, durante un periodo mínimo de 2 años, que pueden tratar a su madre con el respeto y la dignidad que merece. Carmen explotó. «Esto es chantaje emocional». «No», respondió el abogado firmemente. «Esto es justicia. Su padre estableció criterios específicos que deberán cumplir si desean acceder a la herencia». Roberto se puso de pie tembloroso. «¿Qué clase de criterios?» El señor Martínez consultó otro documento. «Deben disculparse públicamente con su madre por años de menosprecio. Deben incluirla activamente en sus vidas familiares. Deben reconocer sus contribuciones financieras y emocionales a la familia. Y principalmente, deben tratarla como la matriarca respetada que siempre debió ser». María gritó histéricamente. «No es justo. Ese dinero nos pertenece». Fue entonces cuando finalmente encontré mi voz. Me puse de pie, sintiendo una fortaleza que había estado dormida durante décadas. «Ese dinero», dije con calma, «nunca les perteneció. Siempre fue mío. Mis hijos me miraron como si fuera una extraña. Y ahora van a aprender lo que significa ganárselo». El silencio que siguió a mis palabras fue más elocuente que cualquier discurso. Mis hijos me miraban como si hubiera salido de una película de ciencia ficción, como si la mujer que habían conocido durante décadas hubiera sido reemplazada por una impostora. El abogado Martínez sonrió sutilmente y extrajo un último documento del sobre. Hay una cláusula final que el señor García quería que fuera leída únicamente después de que Elena hablara. Se aclaró la garganta y continuó. Si mis hijos reaccionan con hostilidad o rechazo ante esta revelación, Elena tendrá el derecho absoluto de redistribuir los fondos como considere apropiado, incluyendo la posibilidad de donarlos completamente a obras benéficas. Carmen se desplomó en su silla. «No puedes estar hablando en serio». Me acerqué a la ventana, sintiendo una libertad que no había experimentado en 30 años. Durante décadas,
Fingí ser débil para que ustedes se sintieran fuertes. Fingí ser pobre para que su padre se sintiera próspero. Fingí ser ignorante para que todos ustedes se sintieran superiores. Roberto intentó acercarse. «Mamá, ¿podemos hablar de esto?» «No», lo interrumpí con firmeza. «Ya no hay nada que hablar. Ustedes han mostrado su verdadero carácter hoy». María comenzó a llorar nuevamente, pero ahora con desesperación real. «Mamá, lo sentimos. No entendíamos». «Claro que entendían», respondí volteándome para enfrentarlos. Entendían perfectamente que me consideraban inferior, que mi opinión no importaba, que mi existencia era secundaria a sus necesidades. El abogado intervino. «Señora García, ¿cuál es su decisión respecto a los fondos?» Durante un momento, contemplé la posibilidad de cumplir la amenaza implícita en el testamento de Santiago. Podría donar todo a caridad, asegurarme de que mis hijos nunca vieran un centavo de lo que habían esperado heredar. Pero entonces recordé algo que Santiago me había dicho durante nuestras últimas conversaciones. «Elena, la venganza no te devolverá los años perdidos, pero la dignidad recuperada sí puede darte un futuro mejor. Los fondos permanecerán disponibles para ustedes», anuncié finalmente, «pero bajo las condiciones establecidas por su padre». Carmen se puso de pie desesperadamente. «¿Qué tenemos que hacer exactamente?» «Aprender a verme como una persona completa», respondí. «Reconocer que durante 30 años fui mucho más que la mujer silenciosa que preparaba sus comidas y lavaba su ropa. Durante los meses siguientes, mis hijos intentaron cumplir con las condiciones del testamento. Carmen comenzó a visitarme semanalmente, aunque sus conversaciones sonaban forzadas y calculadas. Roberto me invitó a cenas familiares donde me trataba con una cortesía exagerada, que se sentía artificial. María regresó de París y se mudó temporalmente a la ciudad, profesando un interés renovado en conocer mejor a mamá. Pero yo había cambiado irreversiblemente. La mujer que había emergido de esa oficina legal no era la misma que había entrado. Había recuperado mi identidad empresarial, retomado el control de mis inversiones restantes y comenzado a reconstruir el imperio que había sacrificado por amor familiar. Un año después, cuando mis hijos finalmente cumplieron con todos los requisitos del testamento, les transferí exactamente lo que Santiago había prometido: $50 millones divididos equitativamente. Pero para entonces ya había multiplicado mi patrimonio personal a cifras que los dejaron boquiabiertos. Resulta que una mujer inteligente con experiencia empresarial puede reconstruir una fortuna más rápido de lo que puede destruirla. La última vez que nos reunimos como familia, Roberto me preguntó: «Mamá, ¿puedes perdonarnos alguna vez?» Le sonreí con la sabiduría que solo viene después de encontrar la propia fortaleza. «Ya los perdoné. Pero más importante, finalmente me perdoné a mí misma por permitir que me hicieran invisible durante tanto tiempo. Esa noche, sola en mi casa renovada, brindé por Santiago y por la lección más valiosa que me había enseñado: que la dignidad personal vale más que el amor que exige sacrificar la propia identidad. A veces, para encontrar quiénes somos, primero debemos perder todo lo que creíamos ser».